Hola amigos de YouTube, sean bienvenidos a su canal de Código Nodos y VFX. Yo soy Andrés, desarrollador de videojuegos indie, y bienvenidos a un nuevo video del curso de Unreal Engine 5 con C++. Y en este video pues quiero parar un momento con el tema de la creación de ítems, ya que quisiera poder dedicarle este video a la creación de la segunda clase más importante de todo el juego, ya que como estamos desarrollando un shooter, pues vamos a necesitar armas. Así que eso es lo que vamos a dedicarle a este video, y no sé si al próximo, depende en realidad cómo terminemos con este video de aquí, porque en realidad sí me gustaría cubrir la mayor cantidad de cosas posibles, ya que tenemos que hacer varias cosas para el diseño, en este caso de las diferentes armas que vayan a existir dentro de nuestros juegos. Entonces vamos empezando con este tema de aquí. Y bien, la forma más común, y de hecho es bastante válida en muchos proyectos, es simplemente crear una clase, como hicimos por ejemplo en el caso del ítem, que bueno, en este caso es la clase base que representa todos los ítems que pueden existir dentro de nuestro juego. En este caso, crear una clase por cada arma que podamos nosotros llegar a tener, por ejemplo por una pistola, por una escopeta, por un rifle, etc. Crear una clase por cada una de estas y proporcionarle en este caso pues los diferentes comportamientos, sobrecargar las diferentes funciones que vayamos a necesitar, etc. Podemos hacerlo tranquilamente, de hecho yo lo he hecho en algunas ocasiones, pero lo he hecho más en proyectos bastante pequeños, algunos proyectos personales y otros juegos que me han solicitado hacer, el cual pues no me he visto en la necesidad de tener un sistema demasiado extendido o que pueda el juego pueda crecer demasiado en el tiempo. O sea, han sido juegos relativamente sencillos, así que he creado esas armas de esas formas, a partir directamente de derivar de actor, crear la arma específica. Lo que sí es que algunos componentes sí me va a tocar crearlos pensando en que esos componentes se pueden reutilizar en varias armas. Entonces eso es un trabajito aparte que sí tenemos que hacer. Pero podemos hacerlo tranquilamente, directamente. Pistol que derive directamente de actor, shotgun que derive directamente de actor, etc. En realidad depende mucho del diseño de su juego, de la complejidad que ustedes quieran manejar en este caso. Entonces, es una vía válida, podríamos hacerlo. Pero en este caso pues voy a probar otra opción, que es la que prácticamente usé en el desarrollo del juego que estoy haciendo actualmente, que a pesar de que ese fue hecho en CryEngine, pero vamos a usar una estrategia muy similar a aquella de ahí, en el cual pues yo voy a tener una clase que va a representar a todas las armas, o sea un Weapon Master por llamarlo de una forma, y yo lo único que voy a hacer es derivar de esa clase y simplemente cambiar ciertos valores, el mesh que va a tener, cuánta munición puede tener su alimentadora, el tipo de boquilla, que dependiendo de la boquilla que nosotros le asignemos, esta va a poder lanzar un proyectil, 5 proyectiles, una granada, un cohete, etc. Entonces vamos a tener una clase base de la cual vamos a derivar y simplemente voy a modificar valores. Es una de las formas más sencillas en la que también podemos tener este tipo de comportamiento, y aparte pues mantenemos el tema de que otros compañeros de trabajo puedan derivar de esa clase en el caso pues ellos necesiten crear un arma nueva, o nosotros estemos desarrollando una librería y necesitamos que el usuario pueda extender esa clase. Entonces es una forma en la que lo podemos hacer. Entonces yo le proporciono una base y él simplemente se dedica a extender y a modificar valores. Entonces vamos a hacerlo de esa forma. Si bien es cierto, dependiendo también del proyecto, ese diseño puede volverse problemático, porque a final de cuentas siempre estaríamos simplemente heredando de una clase, estaremos creando siempre clases nuevas simplemente para cambiar valores. Dependiendo del proyecto, eso, como digo, puede volverse muy problemático, porque al final de cuentas nosotros estaremos creando un chorro de clases, estaríamos creando muchas clases, lo cual puede volverse inmanejable en muchos casos. Entonces sí hay que tener cuidado con este tipo de diseño, pero es uno de los más sencillos que podemos usar, aparte de crear una clase por cada arma. O sea, como dije hace un momento, una pistola que deriva de actor, una escopeta que deriva de actor, y meter todos estos componentes, que es algo relativamente rápido. Entonces también lo podemos hacer de esa forma. Entonces
Como dije, pues vamos a crear esa clase base. Ahora, un arma yo lo puedo considerar un ítem. En este caso, para este juego no lo veo necesario considerarlo un ítem porque yo las armas no las voy a poder recolectar dentro del escenario. Si en el caso ustedes sí necesitan recolectar las armas desde el escenario, en ese caso sí podrían considerar y meterlo dentro de esta carpeta y crear las diferentes clases también dentro de esta carpeta y que estas deriven en este caso de AI item siempre y cuando, como digo, necesiten ese comportamiento de que estas puedan ser recolectadas. Y también en este caso pues sobrecargar la función cambia y pica a nivel de blueprint o la versión de C++. Entonces ya depende mucho también de lo que ustedes necesiten. En mi caso no lo voy a hacer así, no, las armas no las voy a considerar en este caso un ítem, por lo tanto voy a proporcionarles una carpeta nueva, que puede ser weapon simplemente. Y también aparte pues vamos a necesitar componentes. Una cuestión importante sobre las armas tienen que poder estar en la escena, tienen que poder transformarse en la escena y tienen que poder renderizarse en la escena. Por lo tanto, si recordamos, los únicos objetos que pueden vivir dentro de una escena o pueden estar contenidos dentro de una escena en Unreal Engine son todos aquellos derivados de actor. Por lo tanto, la clase base para las armas va a tener que derivar de la clase actor para que pueda existir dentro de una escena. Y vamos a necesitar que ésta pueda renderizarse a partir de un componente. Por ejemplo, un componente de Skeletal Mesh, un componente Static Mesh. Aquí en realidad depende mucho de lo que ustedes vayan a necesitar. Entonces, mínimo tenemos que darle ese comportamiento. Y aparte voy a necesitar dos comportamientos adicionales. Uno para que pueda almacenar la munición y otro comportamiento para que pueda crear los proyectiles. Así que vamos a necesitar dos componentes adicionales aparte de la clase actor. Entonces, vamos a crear las clases. Vamos a irnos aquí a UE Course, Add y vamos a darle aquí Unreal Engine Item. A partir de Visual Studio 2022 ya tiene una mejor integración con Unreal Engine, a pesar de que hemos visto en algunas ocasiones que la integración no es tan buena en algunos casos, pero por lo menos ya nos proporciona este tipo de herramientas que ya nos permite crear las clases directamente desde el editor de texto, desde el IDE. Entonces esto nos ahorra algo de tiempo, ya que no tenemos que andar cerrando Visual Studio, volver a generar la solución. Ya esto es algo que el IDE se va a encargar ya de modificar ese fichero. Entonces, Unreal Engine Common Classes, en este caso sí, porque vamos a necesitar un actor, un componente. Entonces, Common Classes tranquilamente. Y esto lo vamos a llamar Weapon. Lo voy a llamar Weapon Master. No soy tan amante de llamar algo Base o llamar algo Master. La verdad, no soy tan amante de esto de ahí. Pero esto es un nombre bastante claro hasta cierto punto. Entonces, yo sé que es la clase Master para todas las armas que puedan existir dentro de mi juego. Entonces vamos a añadirlo. Esto nos abre otra ventana adicional en la cual seleccionamos la clase de la cual queremos derivar. En este caso, de la cual quiero derivar es actor. Se llama Weapon Master. El módulo va a ser UE Course. En este caso es el que representa nuestro proyecto. Y en este caso esta es la ruta donde nosotros queremos crear el fichero .h y donde queremos crear el fichero .cpp. Ok, ya estamos aquí. Y voy a crearle pues en este caso una carpeta nueva. Porque como dije, no las voy a considerar un ítem. Entonces vamos a crear una carpeta que va a ser Weapon, simplemente. Aquí van a estar todas esas clases. Seleccionamos. Y esta misma ruta es la que también vamos a usar para el .cpp. Entonces, aquí les damos OK. Aquí se van a generar ambos ficheros. Y también se va a hacer la modificación sobre el proyecto en sí de Visual Studio. Esto, dependiendo de su máquina, es un proceso que puede demorar bastante o puede demorar poco. Aquí van a tener que tenerle paciencia. En mi caso sí va a demorar, a pesar de que aún así me permite seguir programando. Pero ya mismo en algún momento me va a lanzar un mensaje diciéndome de que necesito recargar la solución de Visual Studio. Porque él ahorita por debajo lo que está haciendo es eso. Está configurando el proyecto para que yo pueda escribir esas clases o sobre esos ficheros y que ya los considere para el momento de compilar. De hecho ya me salió. Entonces aquí le vamos a dar simplemente Reload All. Aquí me debería salir Weapons. Aquí está la carpeta, perfecto. Entonces vamos abriendo Weapon Master y Weapon.h. Bueno, el .h y el .cpp. Perfecto, entonces aquí voy a limpiar los comentarios. Yo no soy tan amante de los comentarios. Perfecto. Borremos estos espacios. Borremos esto de aquí, borremos esto de acá y estos espacios que no sé por qué los dejo. Y lo mismo vamos a hacer acá.
borremos. Esto ponlo acá. Que también esta API nunca me ha gustado. Perfecto. Pongámoslo entre paréntesis angulares. Esto no estoy seguro si algún momento lo comenté, pero por lo general, y una de las recomendaciones que existen es que todos los ficheros que pertenezcan a una librería o pertenezcan a a una librería externa que nosotros estemos usando o la librería estándar de C++, preferible meterlas siempre entre paréntesis angulares. Si bien es cierto, usar paréntesis angulares o utilizar comillas para ese tipo de librerías, dependiendo de cómo esté configurado el proyecto, nos da completamente igual. Pero esta es una forma de poder darme cuenta de que esto no me pertenece a mi proyecto, pertenece a la librería que estoy usando, bien sea el estándar o la librería externa, que en este caso es Unreal Engine. Entonces simplemente es como para yo poder saber, ya, esto no me pertenece a mí. Perfecto, entonces eso es por parte de esta clase, la Weapon Master. Vamos a aprovechar de una vez también para crear los componentes que vamos a necesitar. Así que add Unreal Engine Item, Common Class, y en este caso pues vamos a crear la alimentadora Magazine. El alimentador en este caso para nuestra arma. Este va a tener que derivar de Actor Component, ya que no necesito transformaciones dentro de un espacio tridimensional. En el caso lo necesitemos, tendremos que derivar de Scenes Component. Esa es la diferencia entre Scenes Component y Actor Component. Perfecto. El nombre de la clase es Magazine. En este caso el módulo es este. UE Course, Weapons. No, en este caso la carpeta es Components, si no mal lo recuerdo. Déjame abrir aquí de todas formas. UE Course. Sí, Components. Seleccionamos. Entonces eso es para el punto H. Lo mismo lo vas a hacer para el punto CPP. Entonces, perfecto. Aquí tenemos que nuevamente esperar hasta que esa clase y el proyecto se configure. De hecho, bueno, ya creo los ficheros. Pero todavía lo más probable es que no los voy... no, sí los estoy viendo aquí, pero me considera que no hay código. Entonces aquí todavía tengo que esperar hasta que él recargue la solución, a pesar de que aquí hasta cierto punto pues ya puedo ir haciendo los cambios. En este caso borrando los comentarios. Perfecto, eso es por el magazine. Vamos haciendo lo mismo ahora. ¿Dónde estaba? Add Unreal Engine Item. Vamos haciendo lo mismo, en este caso para el componente que va a representar a la boquilla. La voy a llamar simplemente Muzzle, es el nombre que normalmente sé usar. Perfecto, esperemos. Ya está demorando, no sé por qué. Déjame conectar una vez la batería. El tipo también va a ser Actor Component, no necesito en este caso transformación en un espacio tridimensional, por el hecho de que para generar los proyectiles voy a usar Raycast. Nosotros ya hemos visto la lógica de Raycast, pero voy a usar la información de la cámara para poder generar en este caso el Raycast, así que no necesito transformación en sí. La clase se llama Muzzle, el módulo es este de aquí, esto se encuentra dentro de Components. Y sí, démosle OK. Entonces aquí me tiene que generar los ficheros. Que ya los generó. Perfecto. Vamos modificando rapidito. Perfecto. Es lo mínimo que yo voy a necesitar para mis armas. Para la creación de nuestras armas. Vamos empezando en este caso con el magazine. El magazine creo que es la clase más sencilla que en este caso pues vamos a diseñar en este video y por lo general dentro de este curso. Ahora, una cuestión importante que necesitamos tomar en consideración cuando vayamos a diseñar nuestras clases es, recordemos que nosotros estamos derivando de Actor Component. Al derivar de Actor Component nosotros tenemos la posibilidad de sobrecargar algunas funciones. Y de hecho cuando nosotros creamos los ficheros, bien sea a partir de Visual Studio como lo hicimos hace un momento, o lo hacemos a partir del motor, normalmente siempre nos sobrecarga la función BeginPlay y la función tick component en el caso de los componentes, y en el caso pues de los actores la función simplemente llamada tick. Entonces, para esta clase de aquí yo voy a necesitar sobrecargar estas funcionalidades. Eso es algo que nos debemos preguntar, porque dependiendo de eso nosotros sí podríamos llegar a optimizar un poquito más el código. Si bien es cierto, esto no nos va a generar una optimización enorme, esto vendría a ser casi una micro optimización, pero
es algo que a la larga, y dependiendo si nosotros tenemos muchas clases que no sobrecarguen estas funciones, sino que simplemente utilizan la funcionalidad base, esto sí podría llegarnos a generar una ventaja en rendimiento. Podría, no necesariamente va a ser siempre así, pero podría llegar a serlo. Entonces, y aparte de que nos permite optimizar el código, vuelve la clase algo más sencilla de utilizarse, lo cual puede ayudar un montón cuando estamos trabajando en equipo, porque mientras menos funcionalidades nosotros expongamos de nuestra clase, funcionalidades o atributos que nosotros expongamos de nuestra clase, más sencilla va a ser usar esta clase para algún compañero de trabajo. Entonces, o para un cliente que nosotros tengamos porque estamos desarrollando, por ejemplo, una librería. Entonces, mientras menos funciones expongamos y mientras menos atributos expongamos, la clase puede convertirse en algo más sencilla de usarse. De hecho, una recomendación que se las doy en este caso, que la leí en el libro de Jason Turner, que de hecho es una recomendación que la dio en su época Scott Meyers en sus diferentes libros o en sus diferentes charlas que él ha dado, que nosotros tenemos que crear librerías que sean difíciles de usarse mal. Eso quiere decir que los nombres, por ejemplo, de las partes de las recomendaciones que él da, es que los nombres tienen que ser muy claros, las funciones tienen que recibir la menor cantidad de parámetros y que estos parámetros tienen que ser muy claros de por qué se los pasa así, etc. Entonces, son varias recomendaciones que existen para tener librerías que sean difíciles de usarse mal, y entre esos también están exponer la menor cantidad de funciones y atributos de las clases. Entonces, vamos a seguir esa recomendación, y en este caso, pues, para esta clase, pues Begin Play y Tick no tienen sentido, porque probablemente yo dentro de un magazine pues no voy a querer ejecutar lógica cuando el juego empieza, o cuando en este caso en los diferentes tick de nuestro juego. Y acá dentro del constructor, el constructor lo mantengo. En este caso en Unreal casi siempre mantengo los constructores por el hecho de que aquí tenemos pues la llamada a un atributo que me permite activar o desactivar el tick. El tick creo que por defecto en todos los componentes y actores por defecto siempre está activo, así que por lo tanto aquí le voy a decir que lo quiero desactivado en esta clase. Por lo tanto tengo que hacer uso del constructor. Si no, tampoco tuviera constructor. Perfecto, entonces aquí necesitamos comenzar a tomar en consideración los atributos que mi magazine va a tener, en este caso la alimentadora para mis armas. Entonces, esta alimentadora va a tener un tamaño y va a tener una capacidad, porque yo necesito saber cuántas balas tengo en ese momento y cuántas balas máximo yo puedo llegar a meter dentro del cargador. Así que estos los voy a transformar en dos atributos que voy a necesitar. Entonces, private los voy a meter dentro del bloque privado. Y en este caso pues voy a exponer dos atributos a nivel de Blueprint, para que dentro de Blueprint, cuando esté trabajando en el motor y yo vaya a crear un arma específica, estos parámetros son los que se tienen que poder modificar. Por ejemplo, porque la pistola puede llegar a empezar con 15 balas y tiene un máximo de 50. La escopeta va a empezar con una bala y tiene un máximo de 10, por poner un ejemplo. Entonces son configuraciones que yo puedo tener para las diferentes clases que voy a armar. Así que esto voy a tener que exponerlo al editor. Perfecto, a través de la macro uProperty. Recordemos que a la macro uProperty yo le puedo pasar diferentes argumentos. Uno de esos argumentos es, por ejemplo, el Edit Anywhere. Perfecto, que me permite modificar técnicamente este atributo que estoy reflejando en cualquier parte del motor, bien sea durante la declaración de la clase a nivel de Blueprint o cuando el elemento está en escena incluso. Entonces, para eso me sirve Edit Anywhere. En este caso, voy a darle una categoría, Category, para que esté todo un poquito más organizado. Por lo general siempre utilizo la categoría de Core. Quizás no es la más adecuada, pero siempre la uso y estoy bastante acostumbrado. Y aparte voy a usar meta especificadores. Ya hemos visto uno de estos, que es display name, que es la forma en cómo se va a mostrar este atributo reflejado a nivel de Blueprint. Entonces yo quiero que se muestre con este nombre de aquí. Perfecto. Y entonces voy a declarar una variable, que en este caso sería un int32 llamado size. Pero en este caso yo no utilizo esta nomenclatura, yo utilizo la que se utiliza actualmente o la recomendada por el estándar de C++ para diferenciar de variables miembro con variables locales o variables estáticas en este caso, que es con el subguión al final. Que de hecho en el coding estándar de Unreal no recomiendan esta de aquí, sino que recomiendan
con Pascal Case. En este caso, este es el conocido como Pascal Case, el que la primera letra es en mayúscula y si son dos palabras, pues size algo, por ejemplo. La siguiente palabra, o sea, la primera letra de la siguiente palabra también debe empezar con mayúscula. Entonces este es el conocido como Pascal Case. Pero no me gusta, para ser honesto, yo prefiero usar esta nomenclatura de aquí. Yo soy más tirado a las recomendaciones del Comité de Estandarización de C++ y también del Core Guideline de C++, que bueno, de hecho está creado por Björn Structug y por Herr Sutter. Ellos son las dos personas principales encargadas del coding estándar de C++, en este caso el conocido como Core Guideline. Entonces ellos dan esa recomendación ahí. Así que yo sigo por lo general más ese coding estándar. Perfecto, eso es por el lado del size. Vamos con el capacity, que en este caso pues también voy a necesitar un uProperty. Vamos a ver si Copilot se da cuenta. Perfecto, señor Copilot, pero no es current amo, sino va a ser capacity. Perfecto, int32 capacity. Entonces ahí tengo los dos atributos que voy a necesitar para esta clase. Ahora, esta la meto dentro del bloque privado y no voy a permitir su exposición a nivel de Blueprint. ¿Por qué? Porque no quiero que me modifiquen esto sin querer queriendo o de forma maliciosa. No quiero que lo hagan de forma directa. Si los vas a modificar a partir de una función que yo te voy a dar. ¿Por qué? Porque en el caso de la alimentadora yo voy a necesitar rellenar esa alimentadora y en ocasiones también voy a necesitar quitarle balas a la alimentadora. Pero eso lo vas a hacer a partir de funciones que yo te voy a dar. ¿Por qué? Porque yo con esas funciones puedo controlar cómo estos objetos que tengo aquí declarado, como estos objetos o variables que tengo aquí declarado, cómo va a ser su modificación. Eso es algo que lo controlo yo desde código fuente. No te voy a permitir a ti, desde fuera del código fuente, que los modifiques alegremente, solamente bajo mi control. Entonces aquí vamos a necesitar algunas funciones. Entonces, estas funciones también las voy a necesitar, en este caso, reflejar al motor, para que la gente que solamente utilice Blueprint o nosotros mismos que tomamos en consideración de que crear, bueno, es una lógica demasiado sencilla que no tiene demasiado sentido crearla en código fuente, sino que lo podemos hacer directamente en Blueprint. Entonces, para facilitar eso de ahí, pues voy a necesitar exponer algunas funciones. Entonces, nosotros ya vimos la macro uFunction y en este caso podríamos usar uno de los argumentos, que fue uno de los que les mencioné en el capítulo anterior, pero no lo usamos, que es el Blueprint Callable. Blueprint Callable lo que permite es que esta función pueda ser llamada a nivel de Blueprint. Eso es en pocas palabras lo que hace Blueprint Callable. uFunction también puede tener una categoría, puede ser core, sí, no tengo mayor inconveniente, y también puede tener meta especificadores. Los metas especificadores también puede ser DisplayName y otros más que son exclusivos para uFunction. DisplayName. Y en este caso, esta función va a ser una que te permite acceder al size. O sea, para que tú puedas conocer cuál va a ser el size del arma, en este caso que tú tienes. En este caso, getSize no. La función va a ser esta, size con minúscula. Perfecto. Esta es una función getter, de las famosas funciones getter, que simplemente es un return de ese valor. Yo lo que voy a hacer es devolverte una copia de ese valor en ese momento. Perfecto. La marco como const. Está bien aquí porque no quiero que en la llamada de esta función o durante la ejecución de esta función este dato sea modificado. Entonces este const lo que vuelve es al puntero que nosotros recibimos de forma implícita. This lo vuelve const. O sea, tengo un puntero hacia un objeto del tipo uMagazine de forma de solo lectura en este caso. O sea, el objeto es de solo lectura. Al ser el objeto de solo lectura, esto no se puede modificar, no se debería modificar porque es de solo lectura. Todos sus miembros solamente se pueden leer, no se pueden modificar. Entonces, con este const garantizamos que no van a haber o no se van a producir efectos secundarios dentro de esta función. Eso es en esencia para lo que nos ayuda el const. Con esto también ayudamos en el hecho de que esta librería o esta clase específicamente sea difícil de usarse mal, porque yo le estoy diciendo al consumidor de esta clase de que esta función no van a modificar los datos del objeto que él vaya a crear del tipo uMagazine. Eso es en esencia. Entonces, ayudamos con eso de ahí.
Perfecto, entonces vamos a necesitar una similar para poder acceder al capacity. Esto es más que nada para el tema de UI, porque yo probablemente voy a querer imprimir cuánto es el size y la capacidad del arma que tengo equipada en ese momento. Entonces específicamente es para eso de ahí. Perfecto, entonces ya tenemos con el tema del size y el capacity. Caramba, esta cosa sí que jode, por Dios. Y también vamos a necesitar algunas funciones para saber si el magazine ya está lleno o si ya está vacío. Entonces vamos a crear dos funciones adicionales. UFunction, blueprint callable en este caso, pero no set size. Lo voy a llamar isEmpty. Caramba. Porque necesito saber si está vacío, en este caso el magazine. Pero no me lo ubiques así, sino así, en Snake Case. Perfecto. Y esto también es un simple return, un size, que lo voy a comparar si es 0, en este caso. Entonces, también tiene sentido que esta función sea const. No se espera que se vayan a modificar los datos de esta clase a la llamada de esta función. Y vas a hacer lo mismo en este caso para saber si está llena, is full. Perfecto. Aunque isEmpty, vamos a llamarla empty. No me gusta mucho el is. Empty o full. Perfecto. Entonces vamos a hacer lo mismo. Aquí vamos a quitar ese is. A pesar de que una de las recomendaciones, bueno, y esto también está dentro del coding estándar de Unreal, es que las funciones o las variables que devuelvan un bool, preferiblemente en su nombre incluya como en formato de pregunta. Es esto, es este otro, tiene esto, tiene este otro, etcétera. Pero como digo, yo no sigo el coding estándar de Unreal, yo sigo este de aquí, así que perfecto. Entonces, eso es con esas funciones. Entonces puedo saber cuánto es el size, cuánto es el capacity, si está vacío, si está lleno, etcétera. Entonces conozco esa información. Todas estas son const, vuelvo e insisto, califico el const que está acá afuera, califica el dis, quiere decir que el objeto dis que se va a recibir es de solo lectura, por lo tanto no se pueden modificar estos datos porque son de solo lectura. Y con esto le indico al usuario que en las llamadas de esta función no van a haber efectos secundarios, o sea, no se van a modificar los datos de esta clase. Perfecto. Y también vamos a necesitar ahora sí las funciones que me van a permitir añadir la munición y quitar la munición. UFunction, blueprint callable, core display add, sí, me gusta, add, void add in32 amount, perfecto, está bastante bien. Y caramba, esta cosa que jode. Vamos a analizar el código, en este caso size, que es nuestro variable o nuestro atributo o nuestro objeto. Voy a igualarlo, o sea, voy a ejecutar una operación de igualación en el cual voy a hacer la llamada a la función clan que se encuentra dentro de la clase fmat o bueno, la estructura fmat. Esta función clan lo que va a hacer es limitar ese valor a partir de una operación que yo le pase aquí, size más amount. Ese valor, el resultado de este valor no puede ser jamás menor a 0 ni mayor al capacity. Si mi capacity es de 50 y esto llega a dar por A veces 100, entonces el valor resultante va a ser 50 porque no puede ser mayor a 50. Ahora, esto está bien. Ahora, esta función de aquí yo me la voy a llevar al CPP. No la voy a dejar aquí dentro del punto H y ya les voy a explicar el por qué. Copiemos esto de aquí. Y vamos formateando esto. Perfecto. Y vamos quitando porque aquí solamente quede la declaración de dicha función. ¿Por qué esa función? Bueno, o por qué el código me lo estoy llevando al punto CPP, porque esto es un código que es mucho más complejo. La función clan no es una función trivial, es una función que tiene bastante código y de hecho también tiene algunas sobrecargas. Entonces no es una función trivial, no es un simple return como tenemos aquí. La recomendación es que todas estas funciones que involucren un código mucho más complejo se las lleve al punto CPP. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones ese código puede llegar a requerir información de otras clases
o de otros ficheros, entonces normalmente vamos a terminar haciendo más inclusiones. Entonces, para evitar el punto H, llenarlo de demasiadas inclusiones y aquellos que incluyan el magazine.h no se lleven de a gratis inclusiones de más allá de Core Minimal y Actor Component, y estoy aquí que lo necesita, para que no se esté llevando más inclusiones, se prefiere pasar todo ese código que sea mucho más complejo a un .cpp. Aquellas funciones que son bastante sencillas, como un simple return, está bien que se las haga en el .h. Mayor inconveniente no vamos a tener. Entonces, esas son las recomendaciones. Y otras cosas adicionales, todas las funciones que estén declaradas y definidas dentro de un .h son inline por defecto. Perfecto. Entonces, como digo, las funciones que sean más complejas, preferiblemente el código en el .cpp. Entonces, aquí vamos a hacer lo mismo para una función remove. Perfecto. Entonces, aquí... ¡Ay, caramba! Tengo que ver cómo puedo deshabilitar eso. La verdad es que es demasiado molestoso. Y aquí entonces el size va a ser igual a clam de la operación de size menos amount. No puede ser, el resultado de eso no puede ser menor a 0 y no puede ser mayor a capacity. Perfecto. Entonces, estas son las funciones que vamos a necesitar para nuestra clase magazine. Ahora, remover una bala. Probablemente solamente quiero permitirlo si es que tengo balas. ¿Por qué? Porque esta operación, como digo, clan no es una operación trivial o no es una función trivial, es una función que involucra algunas cosas. Entonces, para evitar que cada vez que se llame remove, teniendo ya el arma vacía y se tenga que hacer esa operación, no tiene sentido que se haga esa operación cuando mi arma ya está vacía, aquí lo que puedo hacer es comenzar a limitar por lo menos esta llamada de aquí a partir de un if. If, por ejemplo, si mi arma ya está vacía, pues hace un return automáticamente. No tiene sentido de que llames a esta función cuando el arma está, en este caso, vacía. Entonces aquí es una buena opción usar el if. Ahora, una cuestión importante sobre el tema de los if. Los if nosotros debemos usarlos solamente en los lugares donde tenga sentido su uso. ¿Por qué? Porque el abuso de if puede llegar a repercutir mucho sobre el rendimiento. Puede llegar, tampoco no es que lo va a tirar abajo, pero puede llegar a repercutir sobre el rendimiento. Entonces, incluso hay estudios, hay charlas donde muestran el código de más que implica el if, cuando en este caso se genera el ensamblador, llega a veces a generar un código relativamente extenso que sí puede llegar a repercutir sobre al momento de que se estén leyendo estas instrucciones. Entonces, parte de las recomendaciones que se dan para optimizar es reducir el uso de if y preferiblemente reemplazar el if por asserts, porque hay ocasiones, y de hecho creo que en este video sí vamos a alcanzar a ver, que no tiene sentido un if, porque de hecho hay alguna funcionalidad o algún objeto que tiene que estar sí o sí para que por ejemplo, para el caso del arma pueda funcionar. Entonces, como por ejemplo, nosotros tenemos una alimentadora y en este diseño un arma tiene que tener una alimentadora sí o sí. Si no tiene una alimentadora, algo estamos haciendo mal. Por lo tanto, en esos casos, preferiblemente yo prefiero usar asserts. ¿Por qué? Porque, como digo, un arma tiene que tener sí o sí una alimentadora. Si no la tiene, algo hice mal durante el desarrollo. Entonces, esto me ayuda me ayuda a corregir esos errores. Cosas que sí considero un error durante el desarrollo y no que suceda en ejecución. Entonces ya lo vamos a ver más claro. Pero como digo, if solamente debemos usarlo en las partes donde tiene sentido. En este caso, ¿podríamos decir que el if tiene sentido? Pues sí, porque yo no quiero que se ejecute esta instrucción, la de clam, si no tiene munición. Si no tengo munición, no tiene sentido. Por lo tanto, aquí un if cobra bastante sentido. Perfecto. Entonces, en el caso de añadir, aquí podríamos hacer exactamente lo mismo. Si ya está llena, ¿para qué voy a recargarlo? Entonces, y aparte que me evito ejecutar esta operación de aquí. Perfecto. Entonces, como digo, intentar utilizar los if lo menos posible. Utilizarlo en los lugares donde tienen sentido. En lugar de if, utiliza assert, pero de eso depende mucho de tu diseño. Ya lo vamos a ver mejor cuando estemos diseñando el arma. Perfecto, entonces esto es con respecto a la alimentadora. Tenemos un size, un capacity, un empty, un full, add y remove. Tenemos las diferentes funcionalidades que las podemos usar tanto en Blueprint como en C++.
Perfecto, vamos ahora con la boquilla o con el muzzle. Ahora, aquí necesitamos hacernos la misma pregunta. ¿Vamos a necesitar ejecutar código durante los tics del juego? La verdad, no lo creo. ¿Voy a necesitar ejecutar algún código, modificar algún objeto durante el begin play? De momento no lo sé. Puede darse el caso que begin play sí lo vayamos a usar, pero de momento no lo creo, así que me lo voy a quitar. Entonces, acá lo mismo. Y en el caso, pues como digo, no necesito tick, por lo tanto aquí le paso false para que el motor sepa que este componente no va a ser tick. Por lo tanto, él puede optimizar de alguna forma las llamadas. Perfecto, entonces en el caso de el muzzle, y aquí vamos a pensar en el diseño bastante. Las armas, o por lo menos las diferentes armas que yo he tenido en algunos de los juegos que he hecho, tienen diferentes boquillas. Por ejemplo, una boquilla puede generar un solo proyectil. Voy a tener otra boquilla que puede llegar a generar 5 proyectiles. Voy a tener otra boquilla que puede generar granadas. Otra boquilla que puede llegar a generar misiles. Entonces, este código siempre va a ir variando o podría llegar a variar entre arma y arma. Entonces, el tema de la boquilla es algo que yo lo prefiero usar como una abstracción. O sea, usar esta boquilla como simplemente algo abstracto. Esta es una boquilla que puede llegar a generar cualquier tipo de proyectil. Entonces, voy a usar esta clase como una clase abstracta. Así que sabiendo que esto lo voy a usar como una clase abstracta, esto lo marco como abstract para evitar que se puedan construir instancias de este componente utilizando, por ejemplo, la función createFalseObject o la función newObject, etcétera, para evitar directamente que se cree esta clase en sí. Perfecto, entonces voy a necesitar una función que me permita simplemente que se la pueda llamar, pero que el usuario directamente, bueno, o el actor directamente no sepa de forma muy directa qué tipo de proyectil él va a generar, porque como digo, puede generar un proyectil de uno solo, de 5, de granadas o de misiles. Entonces voy a necesitar una función que me abstraiga esa creación de proyectil y la voy a llamar en este caso makeProjectile. Perfecto. Ahora, esta función que tengo aquí tiene que ser una función virtual. Entonces voy a aprovechar lo que ya hemos visto de Blueprint sobre el tema de crear funciones virtuales para Blueprint, para que para los usuarios que solamente utilicen Blueprint o nosotros mismos que no veamos la necesidad de tener que crear una clase, un proyectil muy concreto en C++ porque es muy sencillo, lo podemos hacer directamente en Blueprint. Así que le voy a aceptar esta recomendación. En este caso sí tiene que ser Blueprint Callable porque esta función se tiene que poder llamar. La categoría no va a ser Core, en este caso la voy a poner en la categoría Virtuals. MakeProjectile está bien y aparte aquí vamos a tener que usar el Blueprint Native Event. Recordemos que Blueprint Native Event lo que hace es que esta función reflejada pueda sobrecargarse a nivel de Blueprint y nos permite a nosotros como programadores poder proveer, en este caso, una función con la implementación por defecto que va a tener esa función en el caso no se sobrecargue a nivel de Blueprint. Entonces, ya tenemos la función que se va a reflejar. Vamos a necesitar, en este caso, la versión para C++, en este caso. No virtual, virtual void. Ahí estamos. MakeProjectile, caramba, implementation. En este caso, para que esta función, como digo, se pueda sobrecargar también a nivel de C++. Entonces tenemos la versión de Blueprint, tenemos la versión de C++, la cual pues simplemente hace esto por defecto. Perfecto, entonces ya tengo una función MakeProjectile, la que se va a tener que llamar. Aquí en el punto .cpp pues ya no tenemos que hacer absolutamente nada más. Entonces esta será la abstracción. Entonces ya mismo vamos a ver cómo podemos crear la clase concreta. Ahora vamos a Weapon Master. En el caso del Weapon, pues lo mismo. No sé si va a... Bueno, tick no creo que lo use. Begin Play no estoy seguro. Puede darse el caso que sí. De momento no lo sé, por lo tanto simplemente me lo quito. Caramba, qué manera de joder eso. Ya vamos a buscar cómo lo puedo deshabilitar. Esa es la joda. Ok. Ahora, vamos a necesitar componer este actor. Vamos a necesitar, como dije,
componentes. Vamos a necesitar uno que lo permita renderizarse, vamos a necesitar en este caso que tenga un magazine y vamos a necesitar en este caso que pueda tener un proyecto, un muzzle o una boquilla en este caso. Entonces vamos a crear los diferentes componentes dentro del bloque privado. UProperty con edit anywhere, la categoría por lo general yo la meto en components y un meta especificador que va a ser muzzle. En este caso no voy a crear muzzle primero, voy a crear el mesh, así que mesh y uStaticMesh component. Bueno, utilicemos TObjectPointer, estamos en Unreal Engine 5. Perfecto. Mesh, en este caso, creo que Static Mesh está forward declarada dentro de la inclusión de actor, me parece. De todas formas, lo puedo hacer aquí tranquilamente, en el caso no lo esté. Entonces, class Static Mesh. Y ahora, aquí hay una cuestión importante. Dependiendo del asset que estén usando, las armas en algunas ocasiones tienen deformación a partir de huesos. Si yo utilizo Static Mesh Component, aquí explícitamente le estoy diciendo que no voy a usar ningún tipo de mesh que tenga deformación con huesos. Entonces, hay armas que van a ser Static Mesh, hay armas que van a ser Skeletal Meshes, entonces depende mucho de su diseño. Aquí, de momento, para hacerlo sencillo y seguirlo llevando sencillo, voy a usar Skeletal Mesh. Pero esto es algo que lo tienen que poder evaluar, como digo, porque en ocasiones van a ser Static Mesh, en otras ocasiones van a ser Skeletal Meshes. Perfecto, entonces ahora sí, muzzle, pero antes del muzzle voy a crear el magazine. TObjectPointer, class uMagazine, perfecto, y ahora sí crea el muzzle. Entonces TObjectPointer, del tipo uMuzzle, pero recordemos que nuestra clase uMuzzle es una abstracción, no es una clase concreta. Si bien es cierto, vamos a usar punteros hacia ese tipo para a partir de la clase base poder apuntar a un muzzle de un solo proyectil, a un muzzle de múltiples proyectiles, o un muzzle de granadas, o un muzzle de cohetes. Podemos hacerlo a partir de la clase base, a partir de la característica de la programación orientada a objetos, que es el polimorfismo. Pues vamos a manejar de esta forma, ya que nosotros solamente necesitamos llamar a esta función, que es la makeProjectile. Perfecto, entonces eso es por esta parte. Ahora vamos a crear los diferentes componentes, pero para poder crear los diferentes componentes voy a tener que hacer las diferentes inclusiones. Include components, skeletal mesh component, perfecto. Y aquí voy a meter las inclusiones de mis componentes. Components, magazine y muzzle en este caso, para poder usar las funciones de muzzle, la makeProjectile. A pesar de que es una abstracción, pero voy a necesitar llamarlas a partir de esa abstracción. Entonces vamos a crear los diferentes componentes. Create default object, mesh, perfecto. Set collision enable, no, de momento no me hagas nada de estas cosas. Aquí lo único, y posiblemente no voy a necesitar setear nada. Así que aquí vamos a crear el magazine. Create default object de magazine, y en el caso del muzzle, create default object de muzzle. Pero aquí necesitamos tomar en consideración algo. Y antes de revisar eso de ahí, déjame setear el root component con el mesh, en este caso, para que sea el primero dentro de la jerarquía de componentes que tienen los actores, en este caso. Ahora, esto de aquí no lo puedo hacer así. Recordemos que uMuzzle es una abstracción, no es una clase concreta. Y aparte de que no es una clase concreta, la tengo marcada como abstract. El motor la va a considerar como una clase abstracta. No puede generar instancias. Y esto lo que va a hacer es generar esas instancias. Por lo tanto, esto no lo puedo hacer de esta forma. Yo necesito ahora que cuando yo vaya a crear la clase para la pistola, la clase para la escopeta, la clase para el rifle, la clase para el arma que sea, me tengas que decir directamente cuál tipo de boquilla él va a tener que usar, o cuál va a ser la clase de la boquilla que va a usar para generar ese componente.
Eso es importante. Por lo tanto, vamos a necesitar una forma de poder conocer cuál es ese componente, cuál es la clase concreta del componente de Mozzle que nosotros queremos crear. Por lo tanto, esa es una información que también nos las tienen que pasar al momento que nosotros estemos declarando nuestras armas. Por lo tanto, aquí vamos a necesitar un atributo reflejado nuevo, que no es del tipo components. En este caso lo voy a poner dentro de core y el nombre va a ser Mozzle Component Class. Vas a decirme cuál es la clase, el nombre de la clase de ese Mozzle Component que tengo que instanciar. Y esto lo vamos a manejar a partir de una clase interna que tiene Unreal Engine, que es el TSUSClassOf. Esta plantilla de clase lo que me guarda es la clase, el nombre de la clase de cualquier clase que yo declare, en este caso dentro de Unreal Engine. Es un wrapper para clases, para uClasses de Unreal Engine. Una cosa importante que necesitamos recordar, la macro GenerateBody, entre todo lo que hace, porque es una macro que se expande a muchísimas cosas, prácticamente lo que hace es crear un puntero hacia un puntero estático hacia algo dentro de la memoria, hacia algún espacio dentro de la memoria, que contiene el identificador de la clase o esa uClass que es la que está necesitando TSUSClassOf. Si nosotros recordamos en alguna parte de aquí, que creo que era aquí, static class, aquí está inline uClass, static class, está la función static class, y por aquí abajo tiene que estar creando, en este caso, ese puntero estático, que es algún número que Unreal en este caso gestiona y genera a partir de esta macro de aquí. Esa uClass es el identificador de la clase, pero para Unreal Engine. Es lo que le sirve o lo que necesita Unreal Engine para diferenciar entre diferentes clases que nosotros generamos en el código fuente o generamos a nivel de Blueprint. Es una información que Unreal genera automáticamente. Y eso nosotros lo podemos obtener gracias a este TSUSClassOf. Entonces aquí ya estamos encapsulando esa uClass y yo ya con esa información de ahí, yo ya puedo instanciar ahora el componente que voy a necesitar. Ahora, podría hacerlo durante el constructor, pero en esos casos yo sí prefiero usar la función beginPlay, porque la función beginPlay se ejecuta después del constructor y puede darse casos en que yo ya necesite que el objeto ya esté creado, ya esté construido en escena, pero que todavía no se inicialice ese componente de boquilla o de Mozzle. Y es por ese motivo que yo prefiero usar en esos casos el beginPlay, por el hecho de que se ejecuta después al constructor. Void beginPlay. Perfecto. Entonces vamos a definirla. Super beginPlay. Y creo que creo que sí puedo hacerle caso a casi todas las recomendaciones de Copilot, menos esta de aquí. Porque esta no tiene sentido, porque Mozzle no es un scene component, es un actor component. No tiene transformación en un mundo tridimensional. Ya les voy a explicar este código. Entonces, beginPlay se ejecuta, como su nombre lo indica, cuando el juego empieza o cuando un objeto es creado de forma dinámica dentro de la escena, y en tiempos de ejecución en este caso. Entonces se ejecuta después del constructor. Como digo, en algunos casos nos puede venir mejor usar beginPlay a usar el constructor. Perfecto. Entonces, vamos a analizar este código. If Mozzle class. Aquí el if tiene sentido porque esto puede estar vacío. Esto alguien se puede olvidar de rellenarlo y por lo tanto tengo que controlar eso de ahí. Entonces, si esto es un puntero válido, TSUSClassOf tiene una sobrecarga al operador bool. Eso quiere decir que se puede convertir de forma explícita a un bool. Perfecto. Y lo que voy a hacer es llamar a la función newObject. En este caso, newObject, recordemos que es una plantilla de clases, por lo tanto, entre paréntesis angulares tengo que decir sobre qué se va a especializar. Y en este caso, decirle el outer, en este caso es técnicamente el dueño de este objeto que se va a crear. El dueño va a ser esta clase. Y lo siguiente que tengo que pasarle es ese puntero a la uClass. Es el identificador que Unreal necesita para poder generar el objeto. Por lo tanto, aquí yo le voy a pasar el especificador, en este caso, le voy a pasar ese identificador de clase y con ese identificador Unreal ya va a poder construir el objeto.
Y si bien es cierto, ese objeto va a ser una clase derivada, el resultado va a ser un objeto, sí, en este caso pues, va a ser la dirección de memoria, perdón, de un objeto que deriva de la clase Mozzle, yo lo puedo almacenar a punteros de tipo Mozzle, porque es lo que nos permite el polimorfismo. Ahora, este nuevo objeto que se va a generar, puedo ahorrarme los paréntesis angulares, puedo decirle al compilador en teoría que lo deduzca, pero en este caso no puede ser capaz de deducir a partir de new object. Aquí creo que le voy a tener que decir a partir de get. Esto devuelve una uClass. Pero claro, el tipo es uClass. Entonces sí, aquí se voy a necesitar en este caso los paréntesis angulares para que él especialice esta función de aquí sobre un tipo Mozzle. El resultado de todas formas va a ser un objeto concreto, de la clase concreta, solamente que lo voy a almacenar o lo voy a apuntar a partir de un puntero hacia la clase base. Y lo siguiente que tengo que hacer es llamar a la función register component. En el caso de los componentes, cuando nosotros los creamos en tiempos de ejecución, tenemos que hacer la llamada a esta función register component, que como su nombre lo indica, va a terminar en este caso de registrar el nuevo componente que se está generando. Perfecto, eso es con el motivo de la función beginPlay y la creación del componente en tiempos de ejecución en este caso. Entonces, Mesh no necesito hacer nada, Magazine no necesito hacer nada. Perfecto. Y creo que con esto sería, creo que todo. Con esto creo que sí debería ser suficiente. Entonces, vamos compilando a ver qué sucede. Y en este caso, pues los estoy viendo dentro del motor si todo sale bien. Muy bien, gente, estamos de regreso ya aquí al motor, en el proyecto, en este caso en el Content Browser. Entonces vamos a crear primero el Mozzle, en este caso. Vamos aquí a Blueprint Class para crear en este caso el Mozzle concreto. Y la clase base se llamaba pues Mozzle. Pero en este caso no me la está mostrando, se llama Mozzle, ¿verdad? Vamos acá, no, aquí. Abstract se llama uMozzle, debería ser Mozzle, pero en este caso no me lo encuentra. No me lo encuentra. Eso puede deberse, creo que era porque cuando yo marco una clase como Abstract, a pesar de que creo que directamente los componentes, espérate, déjame ver para no hablar tonterías en este caso. No, Magazine tampoco puedo. Y es porque puede deberse que los componentes, o sea, los actor components o el scene component, lo que sea, creo que directamente no se pueden crear clases derivadas a partir de Blueprint. Entonces no son por defecto Blueprint Tables. Entonces en este caso vamos a tener que cerrar el motor. Y aquí vamos a tener que añadirle Blueprint Table. En este caso pues el especificador o el argumento Blueprint Table, que va a permitir en este caso a nivel de Blueprint poder crear clases derivadas de estos componentes. De Magazine, no lo sé si en el caso de Magazine también le voy a dar la posibilidad, porque puede darse el caso de que algún usuario vaya a querer crear su Magazine específico, su Magazine especial. En este caso Class Group por lo general no lo uso, por lo general, entonces que se lo quito. Perfecto, al igual que acá en Mozzle, se lo voy a quitar. Caramba. Perfecto, entonces vamos compilando nuevamente y los veo dentro del motor. Hago una cosa curiosa antes de que estoy usando ahorita 5.3, la versión 5.3 de Unreal. Y la verdad, por lo menos en términos de la compilación, está siendo súper rápida. Parece que han optimizado bastante el tema del código y la generación del proyecto en Visual Studio. O no sé si es tema de Visual Studio de que esté compilando más rápido. En ese caso no sabría decirles. Pero la compilación curiosamente está siendo mucho más rápida. La compilación que hice hace un momento yo pensé que se iba a demorar un mundo. Pero fue rápida. De hecho ahorita podemos ver que la compilación está siendo bastante rápida incluso. Perfecto, entonces vamos abriendo el proyecto. Ya los veo en este caso cuando estemos ahí adentro. Muy bien, gente, ya estamos aquí dentro del motor. Entonces vamos a ver si ahora sí somos capaces de crear ya una clase derivada. En este caso de Mozzle, y ahí sí podemos hacerlo. Perfecto, entonces este va a ser VP
single raycast muscle, por ejemplo. Entonces entremos y sobrecarguemos en este caso la función make projectile. Entonces vamos acá functions, perdón, make projectile, perfecto, es la función que quiero sobrecargar en este caso. Estas dos de momento no las voy a necesitar. Esto además es una prueba porque este código sí lo voy a hacer en C++, porque es un código relativamente pesado, involucra la canción de raycast, de colisiones, algunas cosas, así que esto preferiblemente sí hacerlo en C++. Aquí voy a hacer de momento un simple print. Perfecto, no lo imprimas en el screen, solamente en el log. Y aquí hello from single raycast muscle. Aquí me faltó la T. Perfecto, entonces será solamente esto de aquí. Algo bastante sencillito. Compilemos. Esto ya está guardando, ¿verdad? Sí, ya está guardando. Perfecto, entonces ya con eso tenemos la clase que me interesa. Ahora vamos a crear una nueva versión, o bueno, una clase derivada para weapon. Aquí tenemos weapon master, VP, pistol. Perfecto, entonces vamos configurando pistol. Aquí tenemos el mesh, vamos a asignarle en este caso el pistol B. Perfecto, ahí lo tenemos. Acerquemos un poquito, perfecto. Magazine tiene size 0 y capacity 0. En este caso, pues una pistola va a hacer que empiece con 15 y tenga una capacidad máxima, en este caso de 50. Perfecto, y aquí voy a tener que decirle en la categoría core cuál es la clase del muzzle que en este caso tiene que instanciar. Entonces aquí vemos muzzle component class, entonces le tengo que decir que el muzzle que tiene que instanciar es este de aquí, BP single raycast. Perfecto, entonces compilemos, guardemos y vamos probando aquí en la escena. Ah, bueno, me faltó algo más. Hagamos que VP pistol en el begin play. Perfecto. Primero llaman la implementación base del begin play. En este caso para que llame la implementación base. Y lo siguiente que vas a hacer sobre el muzzle. Lo que pasa es que creo que no expuse esa variable. Está en privada y no puedo acceder directamente, lo cual está bien. Pero ahorita necesito, para poder testear, poder acceder a ese muzzle para asegurarme enteramente de que está funcionando. Déjame ver si puedo usar la función getComponent by class, creo que se llamaba así. getComponent by class, este de aquí. En el cual self le voy a pasar este mismo actor. El componente que quiero buscar es en este caso aquí él en realidad lo que tiene es este tipo, o sea, este es el tipo que él en realidad va a instanciar, pero yo quiero usar a partir de la abstracción de muzzle. Voy a usar ahorita la clase concreta, simplemente para asegurarme que esto va a funcionar. Ahora, esto me puede volver null pointer, por lo tanto esto lo tengo que pasar por un isValid. Acá sí tiene sentido porque esto me puede llegar a devolver null pointer. Bueno, tiene sentido a medias porque, como dije, un arma para mí tiene que tener un muzzle y un magazine sí o sí. Así que aquí en teoría el if también está de más. Lo voy a hacer así simplemente para curarme en salud, pero esto es algo que debemos planificar bien. Y entonces aquí voy a hacer la llamada a make projectile. Perfecto. Entonces esto compilemos. Vayamos a la escena y vamos a crear una instancia de esa arma. Aquí. Perfecto. Entonces démosle play y vamos a ver cómo va todo. Ok, ya se entró en modo juego. Presionemos F8 en este caso. Ahí tenemos seleccionado el pistol.
Perfecto, entonces ahí podemos ver que creó el componente y aquí no sé si se habrá lanzado la función. No alcanzo a ver, lo que pasa es que eso de paso está con blanco. Estas son las cargas de las texturas. VP class, VP game mode. No sabría decir si se lanzó o no se lanzó. No alcanzo a ver porque el paso está todo en blanco. Entonces no sabría decir si se lanzó en este caso. Paremos en este caso con la depuración. Perfecto. Entonces vamos haciendo esto de aquí. Pongamos un breakpoint. En este caso para cuando el código pase por esa parte de ahí, se detenga esta ejecución aquí. Entonces con esto puedo saber si por lo menos esa función se está llamando. Entonces démosle play. Ok, no se paró el breakpoint en este caso, así que no se está llamando a esa función. Tiene que estar habiendo un problema al momento de construirlo. O puede darse el caso que haya algún problema al momento de intentar obtenerlo. Entonces eso es algo que tengo que poder revisar. Entonces vamos saliendo del motor. No me guardes nada. Y voy a hacer algo súper sencillo. Voy a necesitar acceder a esta variable que yo tengo aquí. Así que de momento voy a quitarlos del bloque privado. Voy a hacerlos públicos. Y voy a decirle que puedo. Aunque sí puedo acceder estando en privado. La verdad, cierto. Sí puedo. A partir de un meta especificador. Aparte de DisplayName tenemos otro que es allow private access, igual en este caso a true. Perfecto, este especificador lo que me permite es que esta variable privada, que es privada dentro del código C++, pero ya a nivel de ensamblador, a nivel de código máquina no existe la cuestión privada, o sea, técnicamente todo es accedible o todo se puede llegar a acceder. Entonces esto lo único que le indica, mira, tú puedes acceder a esta clase a pesar de que está en el bloque privado de, en este caso, pues de la declaración de la clase. Entonces aquí me está diciendo algo. Allow private access found no sé qué. Dice que no encuentra este especificador. Ah, es que estoy por fuera. Qué menso, estoy por fuera de. Sería aquí, allow private access. Y aparte esto tiene que ser blueprint read. Puede ser read write o read only, me da completamente igual. De todas formas esto es algo que lo estoy haciendo para poder testear. Ya en el código final voy a quitar esto de aquí porque no quiero que se pueda acceder directamente a este componente que tengo aquí. Entonces vamos compilando y los veo pues en este caso pues dentro del motor. Muy bien, gente, de regreso ya aquí al código al motor, dentro del motor. Entonces vamos borrando esta función de aquí y vamos a llamar a nuestro getMuzzleComponent class. getMuzzleComponent. Déjame ver si expuse la clase correcta. Ay, qué menso, es que no era ahí, era acá. Carajo. Déjame cerrar, con razón no me salía. Aquí ya no es necesario. Y ahora sí compilamos de vuelta. Hay que tener mucho cuidado con esto de aquí porque nos puede hacer perder mucho tiempo. Entonces, tomarlo bastante en consideración. Entonces bien, ya los veo nuevamente dentro del motor. Como quinta vez creo que vamos haciendo esto. Muy bien. Espero que ya todo esté bien. Vamos a buscar getMuzzle. Supongo que es el componente en este caso. Variable type. Simplemente me dice que es un muzzle. Perfecto, que creo que solamente le puse muzzle. Le he puesto muzzle component, pero bueno.
Supongo que aquí yo ya puedo acceder a esta función de aquí. Sí, efectivamente, puedo ya acceder directamente a esa función. Entonces aquí también lo voy a hacer pasar por el if de momento. Esto, como digo, es solamente para poder testear. Y entonces ahora sí vamos a ver si esto pues funciona bien. Déjame crear la instancia dentro de la escena. Perfecto, ahí estamos. Y entonces démosle play. Ok, entró, pero no se lanzó nuevamente en este caso pues el breakpoint. Déjame poner un breakpoint aquí. Y déjame volverlo a ejecutar. Perfecto, entonces volvemos a darle play. Perfecto, este breakpoint sí se lanza. Esto me dice que es de un tipo desconocido. Y entonces si le doy F10, pues eso debería finalizar ahí. Entonces este componente no se está inicializando de forma correcta. Ya vamos a revisar entonces qué es lo que está sucediendo. Entonces déjame parar con la simulación simplemente. Y vamos a tener que revisar en este caso pues al código C++ y ver qué es lo que está sucediendo. Perfecto, estamos aquí, entonces vamos a Weapon Master. Acá está el Begin Play. Sería bueno poder depurar esto de aquí, aunque Muscle Class sí le estoy dando un valor. New Object en este caso. Muscle de UMuscle. UMuscle, lo cual está bien. Aquí vamos a aprovechar de una vez para ponerle component. Component y acá también component. Perfecto. Entonces Weapon Master CPP. Acá tengo este que es del tipo UMuscle, que es del tipo que yo estoy teniendo acá. Estoy creando aquí. Perfecto. Lo único que puedo suponer es que como la clase está siendo abstracta, no está instanciando el objeto. No lo está instanciando porque aquí yo directamente le estoy diciendo de forma explícita a él que el tipo es UMuscle. Entonces, a pesar de que yo le estoy pasando, él debería instanciar un objeto de este tipo y de hecho podemos revisar qué es lo que hace la función newObject. Entonces newObject toma todos estos parámetros, manda a llamar si el nombre es igual a none, hace un assert en este caso. Caramba, deja de andar molestando tanto. Sería aquí. Y esto lo que hace es un cast directamente al tipo T que yo le estoy pasando como argumento a la plantilla de función en este caso. Entonces lo que está haciendo un static cast hacia ese tipo. Y llama a la función static construction object internal pasándole los parámetros, que es este objeto que tiene aquí, que recibe la clase, o sea, la clase que yo le estoy proveyendo. Y entonces le pasa el order, el name, el flag, el template y todo el resto de parámetros que yo estoy pasando por aquí. Entonces, esto debería estar recibiendo la clase que yo le estoy pasando a nivel de blueprint. Y eso simplemente lo único que hace es crear un static cast, o sea, castear ese objeto del tipo de ese objeto que es raycast simple en este caso al tipo Muscle. Entonces en teoría esa conversión debería estar sucediendo bien. Entonces en este caso entonces vengo a parar aquí en new object y después lo que hago es mandar a llamar a la función register component. Muscle make projectile.
Perfecto, esto sí se está llamando. Y aquí dice que muzzle is undefined. ¿Cómo que es undefined? Si aquí lo tienes. Public, make projectile. Identificador. Ah, es que es con su guión, pues qué menso. Ahí sí estamos. Perfecto, entonces vamos compilando desde aquí y vamos revisando a partir de aquí de Visual Studio. Bueno, del código de C++. Entonces, otra vez lo veo dentro del motor. Muy bien, estamos aquí dentro del motor. En este caso, pues esta parte del código no la voy a ejecutar. En este caso, entonces vamos a crear nuevamente una instancia aquí adentro. Ahora, aquí como yo estoy haciendo uso directamente del componente al momento de que se genera, si esto por A o B circunstancias null pointer, aquí esto debería reventar. Entonces estoy haciendo la llamada make projectile. Como yo estoy instanciando un objeto de este tipo y este si está sobrecargando la función con el print string, en este caso pues si todo está bien debería poder ver ese resultado. Entonces démosle play. Perfecto, por lo menos esto no revienta y como podemos ver aquí sí estoy viendo ya el resultado. Hello from single raycast muzzle. Entonces podemos ver que esto sí está funcionando. Lo que no entiendo y en este caso voy a tener que investigar qué es lo que está sucediendo, por qué a nivel de Blueprint no puedo yo hacer esa llamada, por qué él está considerando que este componente que yo le estoy pasando aquí no es un componente válido, o sea no está apuntando hacia una dirección de memoria válida. Incluso, bueno, aquí me dice que el valor por defecto es none, pues está bien, porque su valor por defecto es none. Entonces tengo que ver por qué motivo aquí a nivel de Blueprint este código de aquí o estas llamadas que yo estoy haciendo aquí pues no están funcionando. Entonces eso es algo que tengo que poder revisar. Entonces aquí puedo poner otra cosa más, por ejemplo, para ver que no es leche. Pongámosle varios de estos. Compilemos y démosle play nuevamente. Y aquí lo tenemos, otra cosa más. Entonces, está funcionando desde C++, desde Blueprint en este caso no está funcionando. Eso es algo que tengo que investigar qué es lo que está sucediendo. Así que eso ya, bueno, esa solución o qué está causando ese problema, pues yo ya se las tendría en este caso para el próximo video. Y bien gente, en realidad esto sería todo por este video. Si les gustó, pues ya saben, pueden ayudarme con un like y suscribiéndose a este canal. Cualquier duda, comentario y sugerencia, como saben, en la cajita que tienen ahí abajito, siempre seguido de su correspondiente punto y coma. Otra cosa adicional, gente, si llegaron hasta este punto del video, se los quiero agradecer un montón de todo corazón, gente. Se los agradezco muchísimo. Y bien, gente, pues por mi parte esto sería todo, así que los veo para un próximo video. Hasta pronto.